Esta versión P85 Plus, con el paquete Performance, tiene una autonomía oficial de 502 kilómetros, 421 caballos y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 4,4 segundos. Todas cifras de récord en un automóvil eléctrico y superiores a un gasolina equivalente. El Tesla es la primera berlina capaz de competir con los popes del segmento de lujo, desde su posición exclusiva de vehículo movido por baterías. Ha llegado a ser líder de ventas en su segmento en los Estados Unidos, un país con mucha vivienda unifamiliar que facilita el autoconsumo energético. Incluso en Noruega, estado que da muchas ayudas a este tipo de coches, ha llegado a ser algún mes líder de ventas absolutas, coincidiendo con la llegada de un barco cargado de Teslas Model S. Que esté diseñado desde cero y como eléctrico tiene muchas ventajas de cara a mejorar la eficiencia. Cuenta con multitud de detalles y automatismos, algunos de ellos curiosos, como los tiradores de las puertas escamoteables, que una vez enrasados ayudan a mejorar la aerodinámica. Pero lo verdaderamente importante es que los casi 500 kilos de baterías, compuestas por más de 4.000 pequeñas células, con la forma y tamaño casi idéntico al de una pila estándar, se han podido alojar bajo el suelo del coche. Eso, unido a que el motor eléctrico es mucho más pequeño que uno térmico, han dejado una línea de carrocería completamente limpia, pero mucho más. Como consecuencia de todo lo anterior, entre otras cosas, han conseguido diseñar un maletero de prácticamente 760 litros de capacidad, uno de los más grandes que hay en el mercado en términos absolutos. Y la cosa no se termina ahí. Diseñar un coche eléctrico desde cero tiene más ventajas. Por ejemplo, al no tener que depender de la refrigeración de los elementos mecánicos, el coche se ha podido diseñar con un coeficiente aerodinámico de hasta CX 0,24, sin que perjudique para nada a la habitabilidad. Normalmente la aerodinámica y la habitabilidad interior están bastante reñidas, y en este caso se ha conseguido aunar las dos cosas. Y además, para acabarlo de añadir, tenemos otro extra, precisamente porque el motor eléctrico es mucho más pequeño, se ha podido encapsular junto a las baterías, y delante, ¿qué es lo que tenemos? Pues no tenemos ningún tipo de elemento mecánico, lo que tenemos es otro maletero en el que voy a intentar meterme. Durante la prueba hemos tenido infinidad de curiosos alrededor preguntando y haciéndose fotos. Ha sido muy divertido. Y una pregunta flotaba en el aire una y otra vez. ¿Pero el motor, a dónde está? La forma de entregar la potencia del Tesla es diferente a la de un motor de combustión. Tanta aceleración suele estar acompañada de ruido, cambios de marcha agresivos, movimientos. Aquí todo se produce con tal mezcla de rapidez, contundencia, suavidad y silencio que resulta incluso aturdidor, insultante si lo comparamos con cualquier referencia anterior. La aceleración en este coche es brutal, abismal. Es difícil explicar la sensación. No es parecido a un avión porque los aviones son incluso algo más progresivos que un vehículo eléctrico. Al ser un coche eléctrico tenemos la cifra de potencia máxima y de par máximo rapidísimo, y eso se traduce en aceleraciones fulgurantes. No hay cambio de marchas, tan solo una reductora directa entre el motor y la transmisión, ambos elementos situados en el eje trasero. La única pega que se le podría poner es que tiene muy limitada la velocidad punta respecto a su competencia, puesto que el consumo energético en esas circunstancias se dispara. Pero Borja, que lleva muchos kilómetros al volante de un Tesla, nos explicaba cómo le ha cambiado la forma de conducir y por qué disfruta ahora más conduciendo despacio. La conducción es mucho más pausada. Al no tener el motor de combustión, todas aquellas vibraciones que al final no las sientes, pero realmente están ahí, se hacen un poco molestas y hacen la conducción un poquito más agresiva. Al no llevar el motor de combustión, casi no hay vibraciones, no hay ruidos, y entonces te hace mucho más calmado. Por ello las conducciones son mucho más eficientes y mucho más calmadas. Con este tipo de cargador, que es el Meneques, introduciríamos en el puerto de carga del vehículo. Lo tendríamos situado en el intermitente de la parte posterior a la mano izquierda.
Sí, en las casas puedes poner diferentes tipos de carga. Puedes utilizar un Schuko normal, puedes utilizar un ZTAC de 16 amperios, un ZTAC de 32 o incluso lo más avanzado sería poner un wallbox de carga inteligente, lo que le va dando la información al vehículo para unas cargas mucho más estables, mucho mejor definidas que lo que sería con un ZTAC o con un Schuko. Sí, la verdad es que parece mucho más complicado de lo que es, pero realmente es muy sencillo. Aquí tendríamos lo que es el Schuko corriente con el que cargarías el iPhone, pues lo mismo para poder cargar el Tesla. A continuación tendríamos el ZTAC de 16 amperios, ¿vale? Que equivaldría a lo que habíamos dicho, unos 32-35 kilómetros a la hora de carga. Tendríamos el rojo, que es el de 32 amperios, y entonces equivaldría a una carga de unos 57-58 kilómetros a la hora de carga. Este sería el que iría a puerto de carga del vehículo, y aquí sería donde cargaríamos los diferentes tipos de enchufe que vienen de serie del Tesla. Una vez que ya vamos a utilizar wallboxes, como lo que habíamos hecho en la demostración anterior, utilizaríamos el tipo 2, que es que es el tipo 2, que es el Meneques, el sistema europeo de carga. Poner en marcha un Tesla Model S no tiene nada de especial ni de extraordinario. El coche simplemente te reconoce cuando llegas, con el mando a distancia en el bolsillo, y tienes que arrancarlo como un coche normal, como cualquier otro coche automático. De hecho, la palanca está derivada directamente de Mercedes-Benz, así que voy a pisar el freno, bajo la palanca para ponerlo en posición D, suelto el freno y ya empezamos a movernos. El Model S con la batería de 85 kWh declara una autonomía de 502 km. ¿Es posible llegar a esa cifra? Según nos explicaba Borja, propietario de Barcelona Green Electric Cars, un usuario con muchas horas de vuelo circulando a velocidades entre 85 y 90 km por hora, quizá un poco más, consigue alcanzar unos 400 km de autonomía. Si se circula a una velocidad constante de unos 120 km por hora, la autonomía se reduce casi 100 km, unos 300 de autonomía. Y a partir de ahí, todo depende de lo que queramos aplastar el acelerador. En Tesla han hecho una cosa que nos gusta. Cuando la frenada regenerativa está en la posición de mayor recuperación, las luces de freno se encienden al levantar el pie del acelerador. El coche reduce mucho. Realmente frena bastante. Si pisas el freno, actúa el freno hidráulico como siempre en un coche normal. De este modo, el conductor aprende a conducir con el acelerador, que funciona a la vez para eso, para acelerar, pero también para frenar. Quizá lo más destacado, lo más llamativo con mucha diferencia de este coche cuando vas en su interior es esta alucinante pantalla de 17 pulgadas que llevamos. Es una pantalla que suprime absolutamente todos los botones que lleva un automóvil actualmente. Hoy en día la mayoría de coches llevan cada vez más pantallas táctiles. Tesla lleva la pantalla más grande del mercado, 17 pulgadas, que ocupan absolutamente toda la consola. El único botón físico que queda en la consola es el del warning, probablemente porque por temas legales les han obligado a hacerlo así. Lo bueno, evidentemente, que tiene el tamaño es que todo es grande y todo está a la vista, todo está accesible. Lo peor que tiene una pantalla táctil en este coche y en cualquier otro, y digamos que esta es una tendencia en el mercado que parece imparable, es que lógicamente no hay memoria física. No podemos estar mirando la carretera e intentar encontrar el botón porque el botón no existe. Eso significa que tenemos sí o sí que llevar la vista a la pantalla. Al ser tan grande, se puede partir en dos, de tal manera que siempre podemos llevar dos informaciones. Y por ejemplo, tener el navegador en un lado y cualquier otra función del coche en la pantalla igualmente. En esta enorme pantalla podemos graduar, lógicamente, como si fuera una tablet, cuál es el brillo que queremos darle. Evidentemente no está libre de reflejos, aunque gracias a esa posibilidad de regulación podemos eliminar buena parte de ellos en situaciones en las que nos está entrando muchísima luz dentro del coche. Además, imaginaréis que pasa lo mismo o algo parecido que en cualquier otro dispositivo táctil, que es que se puede acabar llenando de roces, de dedazos, lo típico. En el menú control, aquí yo me he ido directamente a Displays y dentro de Displays tenemos Clean Mode, es decir, modo de limpieza. Si pulsamos en Clean Mode, la pantalla se pone de color negro e inmediatamente ya podemos ver todos los dedazos que he ido yo haciendo mientras iba conduciendo el coche y podemos quitarlos. Esta pantalla además se pone en negro y deja de funcionar, entre otras cosas, porque si la estuviéramos limpiando mientras funciona, podríamos estar activando o desactivando un montón de elementos del coche, que por ejemplo se empezara a abrir el techo o ocurriera cualquier otra cosa rara. Así que la pantalla se desactiva y simplemente tenemos un botoncito, ahora que la he limpiado, en el que presionando
Tras la cuenta atrás volveremos a tener la pantalla activada. Entre otras cosas, por ejemplo, podemos manejar el climatizador desde los mandos del volante, lo cual nos va a ser muy útil y nos permite no tener que apantar la vista de la carretera mirando a la parte baja de la consola central. El mando del clima, como hemos explicado, es táctil, como cualquier otro elemento de la pantalla central. Y una cosa interesante es que precisamente la calefacción es un elemento que en un vehículo eléctrico tiene incluso más consumo que el aire acondicionado. De hecho, se recomienda utilizar los asientos calefactados, que en este vehículo están equipados, y es un elemento que permite tener calor cuando hace mucho frío de forma casi instantánea, sin tener que caldear todo el habitáculo, que como digo tiene un consumo de energía muchísimo mayor que cualquier otro consumidor eléctrico de un vehículo cualquiera. Tiene dos navegadores, uno el propio, con una cartografía que va guardada en el disco duro del sistema multimedia, y además, y muy interesante, es nativo Google. Está conectado a Google Maps, con lo cual tenemos la potencia de esta herramienta constantemente al volante. Tesla tiene un acuerdo con Telefónica y todos los vehículos tienen conexión a Internet en donde hay cobertura. En este caso cobertura 3G, aunque en el futuro la tendrá 4G cuando las redes estén 100% preparadas. Eso nos permite tener siempre acceso a todas estas informaciones enriquecidas al volante, tanto para la búsqueda de calles o la búsqueda de cualquier otro establecimiento que nos interese, y estar siempre cubiertos, porque en el caso de que no hubiera cobertura, también podríamos utilizar el navegador estándar del coche. En la pantalla de la instrumentación tenemos dos velocímetros, ese número que se mueve es la velocidad a la que voy, ahora mismo estoy en un atasco, así que voy muy despacito. Tenemos un velocímetro digital y un velocímetro analógico. El velocímetro analógico es esta escala que vemos en el lado izquierdo. Lo que tenemos al lado derecho es un medidor de consumo instantáneo. Como llevamos un coche eléctrico, el consumo aquí se mide en kilovatios, no en litros a los 100. Podéis ver que en la escala que tenemos un contador hacia arriba y un contador hacia abajo a partir de esta línea naranja que tengo. Cuando el contador sube hacia arriba significa que estamos consumiendo energía. Cuando el contador se mueve hacia abajo significa que estamos recuperando energía. Esta barrita que tenemos aquí, como si fuera un teléfono móvil, simple y llanamente lo que nos está dando es una información gráfica de cuál es la carga de la batería que tiene el vehículo. En este caso podéis ver que estoy un poquito por encima de lo que sería la mitad de la carga de la batería. Ahora mismo el coche nos está indicando que tenemos, según sus cálculos medios, 231 kilómetros más de autonomía. ¿Cuál es la autonomía real del Tesla? Esa es una gran pregunta. Nosotros realmente no hemos tenido tiempo como para poder probar si realmente el coche llega a los 500 kilómetros que promete. Pero Borja, que ha hecho ya muchos viajes y muchos kilómetros a bordo del Tesla Model S, nos asegura que con una conducción eficiente, con una conducción suave, siempre por debajo de los 100 kilómetros por hora, podríamos llegar a rozar por debajo los 400 kilómetros más o menos de autonomía. A partir de ahí, cuanto más aceleremos, más va bajando esa autonomía, y evidentemente si vamos a velocidades muy superiores a la velocidad permitida, pues la autonomía de esos 500 kilómetros teóricos se puede quedar tranquilamente en menos de 100, incluso menos de 200 o incluso menos de 150 kilómetros. Eso lógicamente también ocurre con un vehículo de combustión. Pues sí, la verdad es que hay mucha confusión al respecto, ya que tengo bastantes clientes que estaban interesados en alquilarlos, pero cuando les digo los precios piensan que el vehículo es muchísimo más asequible. Piensa que los modelos básicos empiezan sobre unos 60-65.000 euros y según el equipamiento, como cualquier Audi, BMW, Volkswagen, cuando le vas poniendo equipamiento va subiendo el precio del vehículo. El precio base de este con un motor de 60 kilovatios empieza por 65, pero si vas poniendo el paquete de 85, la serie Performance, el paquete técnico, el techo, las llantas, el paquete más lujoso, pues finaliza, el precio máximo que puede llegar este vehículo son unos 121 o 125.000 euros, comprando directamente a fábrica, que es Tesla Motors. Model S ha cambiado el concepto de vehículo, ya que se vende realmente como si fueras a cualquier otra tienda donde puedas visualizar el producto y lo compras, ¿no? Tiene muchísimos tipos de conectividad diferentes, pero la más interesante es toda aquella que trata sobre lo que es la conectividad con todo tipo de teléfonos móviles, iPads, dispositivos de última tecnología
conectando, sabiendo en cada momento dónde está el vehículo, qué tiempo de carga tiene, si por ejemplo te lo están robando, poder localizarlo al momento, como pasó en un caso en Estados Unidos, donde una dueña que le acababan de robar el vehículo, ella iba asistiendo a la policía por dónde iba el vehículo, ¿no? Y dónde iba el ladrón. Realmente lo consiguieron, nada, en 10-15 minutos el ladrón fue arrestado y el vehículo otra vez en manos de su propietaria. Tú piensas que cada día, cuando llegas a casa, en tu propia red wifi que tienes, va cargando los nuevos drivers cada día. Entonces es un coche que cada día tienes cosas nuevas, cada día tienes accesorios, posibilidades como por ejemplo de navegación, nuevas rutas. Tienes tantas cosas que aprender de este vehículo cada día que no pararías. En la actualidad ha sacado una novedad que es el autopilotaje. Entonces los vehículos pueden realmente autopilotarse solos, pueden conducir solos. También hay otro tipo de novedad que es la motorización delante y detrás. A partir de ahora, desde hace 2 semanas, ya llevan los modelos el autopilotaje y en fabricación a partir de mayo vendrá el modelo P85D o el 85D o el 60D. La terminación D nos da a entender que es capaz de llevar la Dual Motor, que es un motor delantero y motor trasero. El vehículo es más eficiente a la hora de salida, por tanto llega a la serie Performance P85D a comparativamente ser como un McLaren LP4. De hecho, este Tesla acelera de 0 a 100 en poco más de 4 segundos y la versión de 700 caballos que acaba de anunciarse va a ser la berlina más rápida de la historia en esa aceleración de 0 a 100. Es interesante relacionado con esto decir que los coches eléctricos son más eficientes cuanto más despacio se va. Entonces, estos automóviles normalmente están limitados bastante en cuanto a velocidad punta, 120, 140. En los Tesla, aunque en España eso no es posible, se puede pasar de los 200 km por hora sin ningún tipo de problema. Eso sí, lógicamente a costa de consumir muchísima más energía. Sí, realmente en España tenemos bastantes tipos diferentes de lo que son zonas de carga, ya que Nissan va hacia su CHAdeMO, el sistema europeo va más hacia el tipo 2, que es el Meneques, y luego tenemos Francia con tipo 3, tipo 1, que son más comunes en el Renault Zoe y en otros tipos de vehículos como el Fluence también, que viene de Renault. El que más se está extendiendo realmente en la actualidad es el tipo 2 de Meneques, porque es el que muchos fabricantes como Volkswagen, como Mercedes, están apostando con el Meneques, que es el tipo 2. La diferencia es abismal entre cualquier otro tipo de carga. Así que Nissan con su CHAdeMO consigue a unos 62 amperios recargar en media hora, el Tesla estamos hablando de un amperaje casi de 120 kilovatios, que cargaría el Tesla el 80% en unos 40-45 minutos. Para cargar el 90 sería unos 50 minutos y la carga completa llegaríamos a 1 hora. Parar, por ejemplo, en un viaje de largo recorrido de Barcelona a Madrid, pararíamos en Zaragoza, media hora, 45 minutos para poder descansar, lo que haría cualquier persona para un viaje largo, y continuaríamos sin parar nuevamente hasta Madrid. Según los wallbox y la potencia que tengas contratada en casa, puede ser o de 7,2, 11 kilovatios o 22 kilovatios. Lo máximo que se puede cargar con los Tesla Model S, ya que están limitados por cuestiones de garantía. La versión probada contaba con la suspensión neumática de serie, con la que se puede configurar la dureza de la suspensión, la altura y también la respuesta del motor y la dirección. A pesar del enorme juego de ruedas y las llantas de 20 pulgadas, en la modalidad de confort en la que hemos conducido, la dirección es tremendamente suave de manejar en ciudad. Es el coche de 5 metros de largo más fácil de llevar que conducido en estas circunstancias. Han sido 2 días muy intensos y en los que nos hemos quedado con ganas de mucho más. Sobre todo de ponerlo en aprietos en carreteras de montaña y exprimir sus posibilidades para comprobar cómo afecta esto al consumo eléctrico. El Tesla Model S es un coche apasionante. Se ha convertido en algo más que un vehículo para desplazarse. Es, sin duda, un auténtico fenómeno global. Así que con la llegada de la nueva versión de tracción total, 2 motores, 700 caballos y el autopilotaje, prometemos volver a la carga con mucha más información y más tiempo a bordo de este coche.